se nos pide que escribamos la función cuadrática dada en forma de vértice. Observe en este momento, la función cuadrática está en forma general. Para escribir la función en forma de vértice, no completará el cuadrado. Usaremos la fórmula que se muestra aquí para determinar el vértice. Una vez que tengamos el vértice, esto nos dará los valores de h y k en forma de vértice, y a en forma de vértice es el mismo valor que a en forma general. Comencemos por determinar los valores de a, b en la función cuadrática dada. A es el coeficiente de x al cuadrado. Y por lo tanto a es igual a negativo 2. B es el coeficiente de x, que es positivo 12, y c es el término constante, que debido al menos 5 es negativo 5. El siguiente paso es determinar la ecuación del eje de simetría, dada por x es igual a negativa b dividida por 2a. Este valor x también nos da la coordenada x del vértice, porque recuerda, el vértice está en el eje de simetría. Entonces, para x es igual a b negativo dividido por 2a. Para nuestra función, b es 12 y a es negativo 2, lo que nos da 12 negativo dividido por 2 veces negativo 2. Que se simplifica a 12 negativo dividido por 4 negativos que es igual a 3. Entonces ahora sabemos el vértice. Tiene una coordenada x de 3. Y nuevamente, en forma de vértice, la coordenada x del vértice nos da el valor de h, y la coordenada y nos da el valor de k. Para determinar la coordenada y del vértice, necesitamos determinar que el valor de la función en x es igual a 3, que es f de b negativo dividido por 2a. Entonces, en nuestro caso, la coordenada y del vértice es igual a f de 3, formando sustitución, tenemos negativo 2 veces el cuadrado de 3 más 12 veces 3 menos 5. Simplificando, el cuadrado de 3 es 9. 9 veces negar 2 es negativo 18 más 12 veces 3 es 36 menos 5. Negativo 18 más 36 es 18. 18 menos 5 es 13. 13 es la coordenada y del vértice, y nuevamente, sabemos que a es igual a 2 negativos. Esta es toda la información que necesitamos para escribir la función cuadrática en forma de vértice. En forma de vértice, tenemos f de x igual a, que es negativo 2 veces la cantidad de x menos h al cuadrado, que es la cantidad de x menos 3 al cuadrado y más k es más 13. Esta es la función cuadrática dada en forma de vértice. Vamos a ver esto gráficamente. Para hacer esto, graficamos la función cuadrática en forma de vértice. Lo que nos da este gráfico. Observe cómo el vértice es el par ordenado 3, 13, que es lo que encontramos usando la forma general de la función cuadrática. Además, como a es negativo 2, observe cómo se abre la parábola. Y finalmente, si vuelves a la forma general de la función cuadrática, nuevamente observa que c es igual a 5 negativos, lo que nos da una intersección vertical. Y observe cómo la parábola se cruza con el eje vertical, o eje y, en el par ordenado 0, negativo 5. Y esto debería tener sentido porque para determinar la intersección vertical de cualquier función, siempre establecemos x igual a 0 o determinamos el valor de la función, f de 0. Si sustituimos 0 por x, obtenemos un valor de función de 5 negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.